Bueno, buen mediodía. Muchísimas gracias a Rotary Club de Montevideo por la invitación. En particular a mi amigo Antonio Constantinidi, que le mandamos desde aquí un abrazo apretado y los deseos de pronta recuperación. Esta disertación tiene como base la tesis final con la que obtuve ese diploma en Filosofía Política por la Universidad de Montevideo y se nutre de investigaciones posteriores que he venido realizando sobre este tema que, si el tiempo lo permite, voy a tratar de publicar en algún libro. El título propuesto es ese que ven allí, la vulnerabilidad del sistema democrático en la posmodernidad. Y debo hacer alguna aclaración inicial. La disertación será en términos generales sobre la democracia a nivel mundial, no necesariamente sobre nuestro país, aunque podré citar algunos ejemplos de aquí y de la región. Como toda investigación, lo que hace es formularse preguntas y tratar de encontrar respuestas. En esa búsqueda de respuestas voy a sugerir algunas de las lecturas que he realizado y que han sido la base de mi investigación para aquellos que quieran profundizar en estos temas. Es una especie de una sugerencia en materia bibliográfica. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, vamos a prender esto, si es realmente vulnerable la democracia. ¿Tiene verdaderas amenazas que la pueden poner en peligro? Y yo creo que la respuesta es sí. Es un sistema que, por supuesto, es el mejor que ha inventado la humanidad para gobernarse, pero tiene en sí misma vulnerabilidades que la ponen en riesgo. ¿Y cuáles son? Creo que podemos hacer un listado muy extenso de cuáles son esas amenazas que enfrenta la democracia. Yo les propongo allí algunas: falta de garantías para electores ilegibles, manejo monopólico de los medios de comunicación, superpoderes concentrados en el jefe del Ejecutivo, enfrentamientos sociales por discriminación social, la ausencia de una política estratégica para la inmigración, esto lo se está viendo muy fuerte hoy por hoy en Europa, la xenofobia, los fanatismos desde el Poder Ejecutivo, poner lo político sobre lo jurídico, el terrorismo, el ensanchamiento de la brecha entre los que tienen y los que no tienen, las reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, algo que lo hemos visto lamentablemente en nuestra América Latina, el maniqueísmo que divide la sociedad entre buenos y malos, los ricos y los pobres, la no aplicación de las leyes. Creo que allí, en este punto, hay una amenaza importante. Parlamentos que dictan leyes y que luego no se aplican, no tienen valor. Y eso va haciendo perder ese símbolo importante de la democracia como es el poder legislativo. Hay un autor llamado Tsvetan Todorov, un libro que es magnífico, yo lo recomiendo, Los enemigos íntimos de la democracia. Aquellos que no lo conocen, es un muy buen análisis de lo que ocurre en este sentido, y él dice, hay tres cosas que le agregamos a la lista que mencionaba antes, que también hacen que la democracia dentro misma tenga elementos que la pueden poner en riesgo. Y esto es, por ejemplo, él señala el populismo, el ultraliberalismo y el mesianismo. Yo creo que el mayor peligro, y es lo que quiero conversar con ustedes en la tarde de hoy, es la pérdida de referencia a las instituciones. Y creo que debemos detenernos aquí, y hay algunas instituciones allí señaladas que son las que más lo sufren y creo que son las que más afectan a lo que es las amenazas para el sistema democrático. La familia, lo que Aristóteles decía, es el primer núcleo de socialización. Es en la familia donde nosotros, cuando empezamos a tener uso de razón, nos socializamos. La Iglesia, el Estado, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la escuela. La escuela, creo, y quiero conversar de esto hoy, es un elemento fundamental a la hora de mejorarla como institución y de generar los insumos que la democracia necesita.
A veces escuchamos frases como estas, ¿no? La democracia es un problema de quienes ejercen la política, o sea, de los políticos. Escuchamos a ciudadanos que dicen, no es un problema mío, es un problema de los que se dedican a esto. Yo lo que digo es, la política democrática funciona sí y solo sí en el espacio ciudadano, si no, no es democrática. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, cada ciudadano debe asumir un rol, su rol, en tanto parte integrante de la sociedad, en tanto actor político. Y esto es tan viejo como los griegos, esto es tan viejo como la definición aristotélica de que el hombre es un ser político. Y no es necesario hacer política o meterse entre un partido para ser un actor político y incidir en la democracia. El debilitamiento institucional puede desembocar en una pérdida de la democracia. ¿Cómo opera en esto la representación política? Hay reclamos de derechos, hay reclamos de finales de la crisis, pero nadie reclama obligaciones. Vemos marchas continuamente reclamando derechos, y está muy bien, pero nadie marcha pidiendo, che, dame más obligaciones, quiero más responsabilidades. Estamos en el año 15 del siglo XXI. ¿Cómo es este sujeto que varios filósofos llaman posmoderno y cómo se encuentra en referencia a estas instituciones que acabo de mencionar? Otro libro que sugiero de Emmanuel Todd, Después de la democracia, hice una reflexión que comparto y comparten muchos teóricos. Nunca la humanidad gozó de los progresos y los beneficios que se cuenta hoy. Hoy por hoy tenemos ventajas comparativas que son mucho mejores, mucho más beneficiosas que hace muchos siglos. O sea que estamos en el mejor momento de la humanidad. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos? Bueno, enfrentamos riesgos por guerras, por religión, por intereses económicos, por problemas culturales, pestes, enfermedades incurables, cataclismos. Bueno, son las cosas que siempre han existido a lo largo de la historia. Quizá lo que cambia es la frecuencia con la que se dan. Hay un sociólogo francés, Danny Robert Dufour, en este libro El arte de reducir cabezas, que hace una definición de cómo es este sujeto posmoderno, cómo somos lo que estamos en este siglo XXI. Dice que asistimos a la destrucción del doble sujeto de la modernidad, el sujeto crítico kantiano y el sujeto neurótico freudiano, a los cuales él agrega el sujeto marxiano y dice que es este sujeto posmoderno es un sujeto que se ha quedado sin referentes, sujeto vacío, que ha perdido referentes, y el referente es no solamente para oponerse, no es a quien se opone, sino también para asimilarse. Y aquí el problema que existe es que quien entra en esa colisión es la propia familia y es la relación del sujeto con su padre. Dice Dufour, bueno, en ese enfrentamiento familiar, en esa pérdida de referente, ya el padre no pasa a ser un referente, ese lugar pasa a ser ocupado por el mercado, por internet, por la televisión, por otras cosas. El hombre, el individuo, va perdiendo lo que es fundamental, que es su propia identidad, es decir, su nombre ante quien se presenta en el mundo. Y llega a un problema de identidad. Esta vivacidad del sujeto, dirá él, deja progresivamente su lugar al vacío del sujeto, un vacío expuesto a todos los vientos. Hay otros autores como Gilles Lipovetsky, por ejemplo, La era del vacío, que desarrolla esto. Hay también literatura marxista o neomarxista que habla, por ejemplo, Marshall Berman, de lo que es lo efímero, ¿no? Lo sólido que se desvanece en el aire, esta idea de, ya nada es fijo, la volatilidad de la que reina. Otro filósofo francés, Jean-François Lyotard, dice que lo que ha pasado es la caída de los grandes relatos, sobre todo los relatos religiosos y políticos que han caído. La salida puede ser entonces, para esto, fortalecer las instituciones con una redefinición de los relatos de las propias instituciones. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, ¿está mal que el sujeto no sea oprimido, que tenga la libertad absoluta de hacer lo que quiera?
que no tenga límites, que pueda actuar libremente. Bueno, la primera respuesta natural sería no. ¿Quién no quiere ser libre, no tener ningún tipo de ataduras, no tener límites? El problema está que si yo hago lo que quiero y hago lo que se me antoja, voy a afectar el derecho del otro y por lo tanto vamos a llevar a la sociedad a un estado de naturaleza, lo que dicen contractualistas como John Locke, Rousseau, Hobbes, que en ese estado de naturaleza, a pesar de las diferencias que tienen entre ellos, teóricas, en ese estado de naturaleza, bueno, vale todo y se aplica la ley del más fuerte y allí llegamos a una situación que pasamos a la ley de la selva. Para eso se hicieron los estados civiles, los estados sociales, los estados de derecho. Para esto, para tener una sociedad civil que permita regular la sociedad y que la libertad esté enmarcada dentro de los límites del derecho de los demás. Y además necesitamos la sociedad civil para poder expresar el uso de la razón. Si somos sujetos que razonamos, esa razón solo la podemos usar si tenemos un intercambio con los demás y si podemos brindar nuestra razón, nuestra opinión y escucharla del otro y entre ambos generar una opinión que sea pública. Y para esto hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Hannah Arendt, que habla de cómo la razón humana es falible, dice ella, solo puede funcionar si el hombre puede hacer un uso público de ella. Ahora, ¿cómo hacemos un uso público si no nos escuchamos, si no tenemos los ámbitos públicos de discusión y de análisis? Estamos en una época de la humanidad en la cual hay mucha creatividad, hay a través de lo que son el uso de la tecnología, una creatividad incipiente, mucha creatividad, pero al mismo tiempo tenemos creatividad y conexión. Podemos en estos momentos estar conversando con alguien que está en la otra punta del planeta, pero al mismo tiempo hay un gran aislamiento y las personas parecen que en la tecnología se aíslan y se va perdiendo el contacto con el otro. Y aquí se da una paradoja, estamos muy conectados, somos muy creativos, pero estamos cada vez más aislados. Y esto tiene que ver con lo que dice Thomas Friedman en este libro, que la Tierra es plana, ¿no? Y él analiza allí las consecuencias que tiene para la sociedad, para la cultura, para la política, el avance y el auge de las tecnologías. Otro filósofo que me gusta mucho, Fernando Savater, dice que todo esto además genera un problema entre la realidad y lo virtual. Dice él, antes ocurrió una guerra y alguien estaba a 2 kilómetros del lugar y no se había enterado si la guerra había terminado o no había terminado, o pasaban meses para que de una punta a la otra del globo se supiera qué había pasado con eso. Hoy la vemos en directo, en la computadora, en la televisión, vemos cómo se bombardea una ciudad. Y eso hace, dice Savater, que uno vaya perdiendo la noción de realidad. ¿Eso que estoy viendo ahí es verdad? ¿Está sucediendo o es una situación creada? Y allí creo también que coincide con lo que Mario Vargas Llosa propone en este libro de la civilización del espectáculo, donde todo se transforma en espectáculo y los conceptos se van dejando de lado. Repárese que estamos hablando de intelectuales tanto liberales como marxistas que coinciden aparentemente en este diagnóstico. Hay otro pensador francés, Marcel Gauchet, que dice en este libro La democracia contra sí misma, él va a decir, bueno, en realidad la democracia se encuentra simplemente amenazada, perdiendo su sustancia desde adentro, dice él, desde adentro de la propia democracia, bajo el efecto de sus propios ideales, los ideales que lo forjaron. Y asegura, dice, asegurándose su base de derechos, pierde de vista la potencia de gobernarse. Yo creo que aquí la potencia de gobernarse la tienen que dar los ciudadanos, estos ciudadanos que entienden que la política no es cosa de ellos, sino que es de los que se dedican a eso. Entonces, estamos ante una crisis. A mí siempre me gustó estas frases de Einstein, que se le atribuye sobre la crisis. Creo que siempre la crisis es una oportunidad y que depende de los otros, los hombres, transformarlas en una oportunidad o agravar la crisis, ¿no? Sin crisis no hay méritos, termina diciendo Einstein, y parece bastante elocuente. Lo que tenemos que hacer
ante la crisis, ante este diagnóstico que parece negativo, es encontrar las salidas. Hablamos de lo que es la representación política, aquí sí la representación política. Bueno, Hannah Arendt dice, bueno, el representante tiene que ponerse en el lugar del representado, y allí puede haber una de las salidas. No para asumir su rol, no para hacer lo que dice el representado, sino para entender el punto de vista del otro y desde el punto de vista del representante formar y tomar una decisión que sea beneficiosa para la sociedad. ¿Por qué está en crisis la representación? No me voy a detener en esto, simplemente lo menciono. Hay una profunda desconfianza entre gobernados y gobernantes, hay pérdida de confianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos, hay una crisis del estado de bienestar, promesas que no se han cumplido, burocratización, sustitución de políticos por técnicos, formas de ejercer el control de los representantes, la democracia participativa versus la democracia representativa, la caída de los relatos, como decía recién, sobre todo la caída del relato original, ese que le dio el inicio al Estado. Lo que ocurre cuando cae el relato original que nos llevó a tener ese contrato para establecer un Estado civil, bueno, ocurre que perdemos una historia en común que nos hermana y empiezan a aparecer distintas historias fragmentadas de un color, de otro color, y perdemos ese sentido de nación que le dio inicio al Estado social. Y pasa lo que dice José Rila en este libro con el cual hizo su doctorado, La actualidad del pasado, cómo se usa políticamente por gobernantes y por partidos políticos la historia. Hay una buena descripción que hace Andrés Oppenheimer en Basta de Historias, que dice que se ha llegado en América Latina, en ese uso político de la historia, a desenterrar, trasladar, disputar, prestar, pasear y hasta dividir los restos mortales de los próceres. Es realmente tragicómico. Y hablamos de derechos, y se reclaman derechos, pero no hablamos de las obligaciones. Y es en la asunción de las responsabilidades y el cumplimiento de las obligaciones que podemos asegurar la dotación de los derechos. Porque si reclamamos un derecho, supongamos una prestación social, y quien tiene que prestarla también reclama derechos y no cumple con su obligación, bueno, no vamos a tener quien cumpla con otorgarnos los derechos que todos merecemos. Entonces, como ciudadanos debemos reclamar, por supuesto, derechos, pero debemos empezar por cumplir nuestros deberes y obligaciones. Y aquí yo expongo lo que puede ser también una salida, una construcción de un nuevo relato de estos que dice Lyotard que se han perdido. Y pienso en la Declaración de los Derechos del Hombre. Y me pregunto, bueno, si el siglo XIX fue el siglo de la libertad, de la emancipación de los países, si el siglo XX fue el de la igualdad, el de la generación de derechos, el de la conquista de derechos sociales, políticos, culturales, quizás, y me pregunto, ¿no será el siglo XXI el de la fraternidad? Y aquí me apoyo en una monja que se llama Chiara Lubich, que fue fundadora del movimiento de los focolares en Estados Unidos, que dice que ese tercer elemento está olvidado y es el de la fraternidad. Y dice ella, igualdad y libertad siempre serán incompletas y precarias hasta tanto que la fraternidad no forme parte integrante de los programas y los procesos políticos de cada región del mundo. Aquí también está me parece un gran ideal que es que hay que seguir, que es el de la fraternidad. Ralph Dahrendorf, más adelante voy a mostrar el libro, no coincide con esta tríada de derechos, dice que es imposible que quienes tienen posiciones antagónicas en base a la libertad, la igualdad y la fraternidad puedan ponerse de acuerdo en una sociedad. Yo lo que creo es que la fraternidad como paradigma político, no para unificar ideas y acciones, no para consensuar, sino para tener la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de escuchar al otro y de entender que la razón del otro es tan válida como la razón de cada uno, me parece que es la mejor opción que se puede hacer en un momento donde las instituciones flaquean. De ese modo, además, si no podemos escucharnos a nosotros mismos, si no tenemos la capacidad de tolerar la opinión del otro y de entender la opinión del otro, bueno, allí es donde se da este problema que estamos teniendo. Entonces,
Se puede decir, quizás, como Dahrendorf, decir que esto es un ideal, que es algo que no se va a poder cumplir, pero me gusta esta frase de Hannah Arendt que dice que el hombre es capaz de acción y eso significa que lo puede todo aquello que emprenda, todo aquello que se proponga, y dice ella, con cada nacimiento hay una nueva esperanza porque nace un hombre nuevo en el mundo, diferente, que puede llevar adelante la acción que se proponga. Problema fundamental, la escuela. También aquí es un capítulo importante. Sabemos lo que ocurre a nivel mundial con la reducción de exigencias, ¿no? Con lo que hemos conocido aquí como el pasaje social. No corrijas al niño porque lo podés traumar, no le corrijas las faltas ortográficas, no lo reprendas si se porta mal, porque pobrecito, capaz que se trauma. Y tenemos noticias y hemos visto como estas, ¿no? Una madre le pega a una maestra porque su hijo compartió un bocadillo. Esto pasó en Granada, en España. Madre e hija golpean salvajemente a una docente por una mala nota. Y así podemos seguir. En nuestro país, en Rivera, en Salto, en Montevideo, en Maldonado, cada vez vemos más cómo los padres responsabilizan a la maestra, ¿no? A los educadores del problema de los hijos. Hay una acá de Salto que es muy buena que dice: una madre invitó a una maestra y a la secretaria en la escuela a pelear. Parece que fue porque le llamó la atención a su hijo por una conducta que había tenido el muchacho. Entonces estamos ante esta situación. Y hay un dibujante francés, Emmanuel Chonou, que hace este dibujo, no sé si se ve bien, que es muy bueno. Dice: en el año 69, cuando había malas notas, iban los padres a la escuela y con el carnet le decían a los hijos: ¿qué son estas notas? Hoy, en el año 2009, contemporáneo, a la que le recriminan es a la maestra, ¿no? Le dicen: ¿qué son estas notas? Y el niño se mata de risa atrás, ¿no? Yo que fui a la escuela en la década del 80, cuando me mandaba alguna macana a la escuela y se enteraban en mi casa, tenía la sanción de la escuela y la sanción de casa también, ¿no? Pero bueno, los tiempos han cambiado. Creo yo, es el mayor riesgo que enfrenta la democracia. Hay un muy buen artículo de Fernando Sabater, que tiene ya como 10 o 15 años el artículo, donde él construye un índice, habla del ISP, los idiotas suficientemente preparados. Toma el término idiota de lo que es la etimología de la palabra, que viene del griego idiotón, que es aquel que no le interesa los asuntos cívicos, no le importa lo que pasa en la ciudad. Dice Sabater, bueno, si a ti no te interesa lo que pasa y crees que el problema de la democracia y de la política es de los políticos, bueno, va a venir alguien que va a decidir por ti y va a tomar decisiones que quizás tú no estás de acuerdo. Entonces él dice, bueno, estamos patentando ciudadanos, en realidad no estamos patentando ciudadanos, estamos patentando insolidarios que solo se preocupan de sus derechos sociales, de las reclamaciones, pero nunca de sus deberes. O fanáticos que son carne de la intransigencia y la demagogia. Pueden ser muy buenos técnicamente en su profesión, arquitectos, contadores, abogados, politólogos, muy buenos, pero si no tienen una formación ciudadana, bueno, no están en condiciones de ejercer ese rol que deben ejercer. Y gráficamente pone un ejemplo que está muy bueno. Dice que vio este panel publicitario en Brasil, que después lo publicó El País de España, de ahí lo saqué yo, con una imagen de Osama Bin Laden, la frase que dice: Osama Bin Laden, ingeniero. Formar profesionales es fácil, lo difícil es formar ciudadanos. Sabater termina con una frase en ese artículo que es muy buena, dice: eduquemos mejor o empecemos a temblar. Le citaba a Dahrendorf, cita al primer presidente de la República Federal Alemana, Theodor Heuss, y dice: la democracia necesita demócratas. Parece una sencillez, parece una obviedad, pero es vital. Y para la formación de demócratas tienen que fortalecerse las instituciones que señalaba, pero también hay otras que ayudan y mucho y que tienen que seguir ayudando. Acá sugiero de los últimos libros que voy a sugerir: La gran degeneración de Niall Ferguson y El corazón americano de Guy Shorman. Por distintos análisis, por distintas miradas, llegan a la misma conclusión, que es el fortalecimiento y la labor que cumplen las organizaciones civiles, sobre todo en Estados Unidos en el caso de Shorman, que es lo que había señalado Alexis de Tocqueville en el siglo XIX,
y ellos hacen, digamos, una actualización de lo que cumplen, del rol que cumplen estas asociaciones. Aquí es fundamental la asociación civil, las asociaciones civiles, las organizaciones civiles, para el fortalecimiento de la democracia, en tanto formadores de opinión, en tanto ámbitos como este. Vaya así, Rotary Montevideo, con sus 97 años de vida, forma todas las semanas con disertantes en distintos temas esa posibilidad de intercambio, de análisis, y ni que hablar con la labor social que busca ayudar a aquel que lo necesita. Estas organizaciones sociales tienen entonces un rol muy importante para lo que es la formación ciudadana, para lo que es la educación ciudadana. Pero sobre todo lo que precisamos es una buena educación formal y una buena formación familiar. En la ética de urgencia dice Sabater que la educación es lo más subversivo que hay. La mejor revolución, digo yo, que podemos hacer en este siglo XXI, entonces, es educar para la democracia. Y aspiro a que, si lo logramos, ese cartel publicitario que estaba Bin Laden tenga una escuela y la frase sea: formamos profesionales, pero principalmente formamos ciudadanos. Muchas gracias.